La creación artística es un proceso complejo que involucra inspiración, técnica y originalidad. Pero, ¿qué sucede cuando la línea entre la inspiración y el plagio se confunde? De plagiadores y creadores, estaremos hablando en una nueva emisión del Sueño del Artista Podcast. Crear es un acto que implica la facultad de obrar, puesto que es una actividad, con lo cual se inicia un proceso creativo que se basa en 3 factores. El primero de ellos es querer hacer. Aquí entra la pretensión del propósito. En otras palabras, es el momento en que tenemos una idea. El segundo factor que influye es el saber hacer. En este punto entra el factor del conocimiento. Si yo tengo los conocimientos previos para llevar a cabo esta idea, o de lo contrario, adquirir nuevos conocimientos para poder realizarlas. Y por último, y no menos importante, el factor de la voluntad o habilidad. En otras palabras, es el poder hacer. En resumen, para crear es preciso sentir la necesidad. Además, el creador debe interesarse por conocer cómo crear y debe tener también el deseo de utilizar sus habilidades para crear. Cada proceso creativo en cada persona es diferente y por lo tanto único. Esto va encaminado desde la propia experiencia que tenga desde su entorno, las disímiles preguntas que se haga el artista con esa futura obra, pero también se inicia una lucha constante entre la libertad de él mismo, donde trata de dar respuestas a una de las tantas interrogantes de la sociedad, a la búsqueda de una expresión universal. Durante la conformación de la idea, pueden surgir diferentes contratiempos o existir diferentes retrocesos en ideas o métodos de cómo plantearla, porque quizás la idea inicial se encontraba un poco coja de conocimientos por parte del artista. También deben tenerse en cuenta que la conformación de la idea debe de estar adecuada a las habilidades que el artista posea. Esto le dará un sello distintivo a su obra. Claramente, todos estos percances lo único que trae a la creación es de nuevas ideas para poder solucionar estos problemas. En ocasiones, pueden surgir sentimientos de estrés, frustración e impotencia por no haber obtenido o logrado los resultados que esperaban con la obra acabada. Esto puede conllevar a la falta de motivación, dejando a un lado el proceso creativo, donde el artista entra en un proceso de pausa, que esta inactividad creativa puede dar un efecto negativamente, terminando en las llamadas bloqueos artísticos. Pero también puede influir positivamente, donde el artista puede reflexionar en las ideas antes pensadas. En este periodo de inactividad creativa, muchos creadores hacen gala de sus habilidades y técnicas tratando de imitar a su entorno. De seguro que has escuchado la frase de que la repetición es la madre de la enseñanza. Y llevada al mundo del arte sería que la imitación de grandes maestros o de grandes obras de maestros del arte es un método excelente de aprendizaje. Pero ¿hasta qué punto la imitación se le puede considerar método de aprendizaje y no plagio? En teoría, la imitación es la acción de reproducir o copiar un estilo o técnica de otra persona, pero sin la intención de atribuirse la autoría. A modo de respuesta de nuestra pregunta anterior, imitar el estilo o técnica de un maestro es una excelente forma de aprender, practicar y afianzar los conocimientos adquiridos. En algunas ocasiones
pueden llegar inclusive a inspirar nuevas ideas y formas de expresión, siempre y cuando se reconozca esa fuente de inspiración, atribuyéndole el crédito al autor original y se tenga bien clara el propósito de la imitación, que es puramente con objetivos educativos. Esa propia inspiración puede estar influenciada a rasgos generales. El impacto que puede tener una persona, idea, evento o una tendencia determinada en un grupo de personas o en una persona en concreto. Todo esto puede ser positivo o negativo, consciente o inconsciente, directo o indirectamente. Aunque el plagio no es algo que vino a suceder con la llegada del Internet, sino desde hace muchos años, pero en la antigüedad no se tenía la connotación que se le impone ahora al robo intelectual. La historia del plagio es tan antigua como la propia historia de la escritura. Desde que la humanidad comenzó a plasmar sus ideas y conocimiento, ha existido la tentación de ciertas personas de apropiarse de los conocimientos de los demás. Plagiadores siempre ha existido. Muchos han pasado a la historia como tales. Otros han navegado con más suerte y han sacado provecho de este robo intelectual. Tal es el caso del artista visual Andy Warhol, que si no conoces de este artista, descuida, ahora te lo cuento. Andy Warhol fue un artista estadounidense que es considerado uno de los más importantes del siglo XX. Se le reconoce como ser el pionero del pop art, que utilizaba imágenes de la cultura popular como inspiración para sus obras. Él utilizaba íconos, personalidades conocidas o marcas famosas para que su obra fuera rápidamente vendida al mercado con exorbitantes precios. Espera, esto no les recuerda nada. Bueno, pero todo a lo largo de su carrera les trajo pequeños inconvenientes que lo llevarían a la Corte Suprema en el lado de los acusados por el plagio. Pero antes de continuar con este importante artista, expliquemos mejor en qué consistía el arte pop. Arte pop o pop art es un movimiento que surge en la década de 1950 y florece en la década del 60, principalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña. Se caracteriza por las imágenes de una cultura pop, como latas de sopa, botellas de Coca-Cola, automóviles, personajes de cómic. Para crear sus obras utilizaban colores llamativos con formas simples de identificar. Algo interesante a destacar de este movimiento es el uso recurrente de técnicas de impresión como la serigrafía, que le permitió crear obras de arte accesibles para un público más amplio. Andy Warhol dio de qué hablar en vida e incluso después de su muerte. Muchos lo consideraron un genio pop que se desarrolló como cineasta, escritor y hasta como editor, pero también se le conoció como un artista que plagió. Hasta hace años atrás, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que este importante artista infringió los derechos de autor de la fotógrafa Lynn Goldman, en la que dicha artista lo acusa de usar la fotografía del cantante Prince sin la autorización de la misma. Según la autora de esta fotografía, el artista Andy Warhol plagió su fotografía y la utilizó en su famosa obra Prince Series. Pero ese incidente no sería el único escándalo en que el artista sería acusado de plagio. En la década de los 60, otra fotógrafa
demandaría a Warhol por haber utilizado su obra sin la autorización de la creadora. Esta vez, ambas partes llegarían a un acuerdo en el cual el artista se comprometió a pagar una regalía del 25% de las ventas generadas por la serie Flowers, que lo hizo su debut en 1964, convirtiéndose en un éxito rotundo. Actualmente, con la llegada de la inteligencia artificial, los creadores han sentido ciertos recelos hacia ellas por el temor de haber sido plagiado por una de estas herramientas tecnológicas. Como inteligencia artificial le permite un aprendizaje profundo, haciendo que pueda generar un contenido de manera similar por medio de una generación automática de texto, donde se desconoce, en primer lugar, la veracidad de esta información y, en segundo lugar, si no es una información plagiada. Aunque estos sistemas pueden estar hasta cierto punto, el plagio directo con la redescripción o la reescritura y el parafraseo, pero aún persiste el problema porque no se le atribuye la autoría al creador original. El plagio por inteligencia artificial puede ser dañino por ambas partes, para el que solicitó la información sin tener conocimiento de lo que la inteligencia artificial estaba generando y el creador que le ha sido plagiado. Al igual, existen medios legales que prohíben el plagio. También existen herramientas o detectores de plagio en línea, como el buscador de plagio.com. Este mismo sitio web se autodefine como la web líder en detección de plagio, que proporciona un informe específico en un corto periodo de tiempo. Interesante, ¿verdad? Y termino con esta interrogante. ¿Es posible crear algo completamente original? Por favor, no olvides dar tus opiniones al respecto. Y si te gustó, gracias por escucharme. No olvides suscribirte y darle like. Muchas gracias. Hasta la próxima.